Hola chiquillos, muy buenas tardes. Siendo las 12:03, comenzamos con esta clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. Espero que estén muy bien en sus casas, en esta cuarentena, en esta pandemia, que sus familias también estén muy bien. Recuerden que no salgan de sus casas para evitar cualquier tipo de contagio. Saludamos también a la tía Berta, que se encuentra presente también en esta clase virtual. La tía Berta va a estar presente en las próximas clases que nosotros tengamos en esta asignatura, así como también está presente en las clases cuando la tenemos allá en el mundo real, en el Colegio Ultro. Saludamos, también, señor Eduardo Vargas, un hola también con su careta feliz. Recuerden, chiquillos, que también está el chat donde pueden hablar, ya que tengo sus micrófonos desactivados para evitar el acople, ¿ya? Para evitar el acople del volumen del audio y que se sature, entonces no podamos escuchar bien. Así que gracias por participar de esta clase. Vamos a comenzar analizando la guía número 6, chiquillos. Este mes vamos a comenzar con la segunda unidad de la asignatura de lenguaje. La segunda unidad está compuesta de 3 guías, la número 6, 7 y 8. Esta semana la número 6, próxima semana número 7 y la última semana de junio va a ser la número 8. En esta En esta unidad vamos a abordar diferentes lecturas que tienen que ver con el tema de cómo el lector va disfrutando de la literatura y va generando una interpretación de lo leído. Una interpretación de lo leído. Así que, chiquillos, espero que tengan a mano su guía, que tengan a mano la guía número 6. Si no la tienen, les voy a dejar la página acá donde la pueden descargar. www.mariodíaz.webnode.cl. En la página que les coloqué ahora en el chat yo subí las guías, están las 3 guías de este mes y también las presentaciones de PowerPoint que estoy utilizando en las clases también las voy a subir ahí. Y algunas clases también las voy a subir a un canal de YouTube porque esta clase también está siendo grabada para que la puedan visitar si es que se les olvidó algo, si es que no entendieron alguna explicación o si les faltó anotar algún contenido. Así que ya basta de preámbulos y vamos a ir directamente al grano. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy? Está frente a sus ojos en la pantalla. Vamos a analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Evaluar textos de los medios de comunicación. Como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda, crónicas, considerando los propósitos y las estrategias de persuasión. Eso es el objetivo de la clase de hoy. Pero de entre todos esos textos que habla el objetivo de aprendizaje, nos vamos a fijar en uno, que es la columna de opinión, que es algo que nosotros ya estudiamos durante segundo medio. ¿Ya? Así que ese es el objetivo, analizar y evaluar los textos de los medios de comunicación. Vamos a analizar, chiquillos, una columna de opinión sobre la historia de un soldado japonés, ya de la Segunda Guerra Mundial. También les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen libro de lenguaje en tercero medio? Si me pueden responder en el chat. ¿Tienen libro de lenguaje? Sí, excelente. Vamos a ocupar ese libro de lenguaje. En ese libro de lenguaje también aparece el texto que yo les voy a mostrar ahora. No me acuerdo si en qué página exactamente, pero lo tengo acá en la presentación para que lo lean. Recuerden, cualquier consulta me la pueden hacer por el chat que está activo. Así que cuando anoten el objetivo, pueden anotar también la fecha de clases también, o sea, la fecha de este día para que no se les olvide cuando realizamos esta clase online, justo con el objetivo de aprendizaje. Vamos a desenmudecer a la tía Berta también para que se quiera opinar. Tía Berta, su audio está desactivado. No lo puedo activar desde acá.
Ahí sí iría a ver. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Gracias. La tía Berta también está ahí para que le hagan cualquier tipo de consulta, le consulten de su vida, lo que ha sido su cuarentena, cualquier cosa. Estamos todos los dos para ayudarlos a ustedes para que aprendan. Ya, chiquillos, continuamos. Entonces, ¿anotaron el objetivo? Sí. ¿Están todos escuchando bien? Para que comencemos con lo siguiente. Entonces, continuamos. Chiquillos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a recordar un poco lo que es argumentación, que es ya un tema que hemos repetido y hemos también recordado en diferentes ocasiones anteriores. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es un ejercicio de razonamiento para probar, refutar, justificar una determinada postura ante un tema. ¿Qué significa refutar? ¿Alguien sabe lo que significa refutar algo? Que lo pueda responder por el chat. Recuerde que nuestra interacción es por chat. Luego, cuando estemos analizando la guía, yo les voy a dar parte del volumen, sobre todo para que lean. Refutar, ¿alguien sabe lo que es refutar? Muy bien, señor Vargas. Refutar significa rechazar algo. Eso es refutar, rechazar algo. Por ejemplo, si yo digo, yo creo, por ejemplo, que el gobierno de Chile está haciendo un buen manejo de la crisis sanitaria en Chile por el coronavirus. Una persona, yo puedo decir eso puede ser mi tesis. Pero la tía Berta, por ejemplo, podría decir, Mario, yo pienso que yo rechazo lo que tú estás diciendo, porque yo creo que el ministro de Salud no lo está haciendo bien, no está manejando muy bien la emergencia, entonces ella va a oponer su idea a lo que yo estoy planteando. Está oponiendo su tesis. Eso es rechazar. Entonces, ¿cuál es la clave de la argumentación? Es utilizar argumentos que sean claros, que sean sólidos, que sean consistentes con lo que yo estoy planteando, con mi idea, y que también se puedan extraer conclusiones que sean válidas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo, por ejemplo, tener un argumento sólido para lo que yo estoy planteando? ¿Alguien me podría responder? Si yo quiero dar una opinión para convencer a una persona sobre algún tema, por ejemplo, si yo quiero convencer a la tía Berta de que tiene que aceptar la legalización del aborto como un tema polémico, ¿qué es lo que yo debería hacer con la tía Berta? ¿Qué razones o cómo debería yo argumentar? ¿Qué es lo que primero yo tengo que hacer, chiquillos, para poder dar un argumento sólido y no flaquear? ¿A alguien se le ocurre alguna respuesta? De hecho, la respuesta está en el mismo texto que tienen en la pantalla. Hay una parte donde dice, ya que en este ejercicio resulta fundamental la elaboración de los argumentos, ya que son los encargados de dar solidez a la postura que se tiene sobre el tema. Entonces, no todos los puntos de vista son iguales y por ello suelen existir conclusiones apoyadas en razones sólidas, ya con argumentos de peso sobre algo y otros en sustentos más débiles. Yo para hacer argumentos debo investigar, debo tener conocimiento. Para poder elaborar argumentos o proposiciones que sostengan mi tesis de forma fuerte, sólida y coherente, tengo que investigar y tengo que tener conocimiento. Si yo, por ejemplo, no tengo conocimiento sobre un tema y doy mi comentario, lo más probable es que sea mi tesis no tenga como la solidez necesaria y no convenza a la otra persona. Entonces, lo principal en la argumentación es tener proposiciones o ideas sólidas para poder aceptar o rechazar el punto de vista que tengo yo. ¿Ya?
¿Alguna duda o consulta con respecto a este tema? ¿Sobre la argumentación o el debate? ¿No? Recuerden que tienen el chat para poder hacer algún tipo de consulta sobre la materia, por favor. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora el tema de la columna de opinión. ¿Qué es la columna de opinión? Esto también lo vamos a recordar porque lo vimos el año pasado. La columna de opinión, chiquillos, es un texto escrito, es un comentario, ya es un comentario, que entrega en donde un periodista o una persona que tiene cierta experticia o conocimiento sobre un tema, un manejo, entrega su comentario sobre algún tema en particular, que no necesariamente tiene que ser contingente o no necesariamente tiene que ser actual. Por ejemplo, puede ser que, un periodista que tenga cierto conocimiento sobre el Mundial del año 1998 en Chile. Entonces, a pesar de que es un mundial que pasó ya hace 20 años, él igual conoce de fútbol, conoce de jugadores de fútbol, conoce estadísticas dentro del mundo del fútbol, entonces él la, tiene la autoridad para poder opinar sobre eso. La columna de opinión aparece en los medios de comunicación, específicamente en la prensa escrita. Todos los diarios, ya, los diarios, la prensa, los periódicos, tienen ciertos espacios que están destinados a que ciertas personas que tienen cierta autoridad o conocimiento sobre algún tema puedan, ya de forma semanal o mensual, dar su opinión o un comentario sobre algún tema que para ellos es relevante. ¿Cuáles son las características? Al igual que la carta al director, la columna de opinión también debe ir con la identificación de la persona que la escribe. Debe ir, por ejemplo, con el nombre de la persona, con el cargo y a veces hasta colocan el root. Es decir, la persona o el autor se hace responsable de lo que está planteando en esa columna. Lo siguiente, es una exposición clara de opiniones o ideas sobre un asunto, en donde el autor tiene cierta experticia, ya, experticia, y aparece de forma frecuente en un medio de prensa. Recuerdo que el año pasado leímos columnas de opinión y ustedes también realizaron un trabajo donde tenían que buscar columnas de opinión en diferentes periódicos en internet y luego las presentaron y las expusieron frente al curso, así que no me voy a detener tanto en este tema ya que deben recordar parte de esta materia. Chiquillos, ¿alguna consulta hasta el momento? Porque veo que el chat está bastante apagado, no hay ningún tipo de mensaje. El último fue hace 10 minutos. Ninguna consulta. Tía Berta, ¿algo que acotar? Me imagino que deben recordar lo que el año pasado vieron y ya deben reconocer la columna de opinión. Pues. Deben saber que para hacer una columna también tiene que la persona principalmente estar informado, tiene que tener cierta experiencia, cierto dominar el tema para poder emitir una opinión. Por supuesto, lo principal es que el autor tiene que dominar el tema. Y ustedes siempre van a identificar las columnas de opinión en los diarios porque aparece como la fotito, aparece la fotito de la persona, del columnista que escribe, y abajo aparece su nombre, aparece el cargo también, y aparece el título de la columna. Es como lo que vamos a ver es lo que viene a continuación. Chiquillos, continuamos con el análisis de la guía. ¿Estamos listos? ¿Anotaron lo que está acá? ¿Hicieron un resumen? Tío Mario, una de las características más importantes que tiene para reconocerlo dentro de un periódico ¿Mm? es que siempre tiene que estar firmado por la persona, se hace responsable quien emite esa opinión. Sí, siempre se hace responsable la persona, el autor que emite la opinión. Y también los columnistas son personas como reconocidas en el ambiente del tema en que se está opinando. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia del coronavirus están apareciendo muchas columnas en los diarios acerca de la enfermedad y cómo el gobierno está manejando el tema de la crisis. Entonces, los columnistas que están escribiendo
esos temas, y los que están criticando son médicos, son personas relacionadas, profesionales de la salud que están relacionadas con el tema sanitario, el tema del manejo de epidemia, políticos también. Entonces son personas que saben, que tienen cierta expertise para poder analizar y criticar el tema. Por ejemplo, yo como profesor o la tía Berta podríamos hacer una columna de opinión sobre el tema de la educación, porque nosotros vivimos directamente cómo hacer clases en línea, cómo participar en videollamadas también, los recursos, etcétera. Entonces, chiquillos, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Vamos a hacer el análisis de la guía número 6. Ya, esta es la guía que ustedes deben entregar el día viernes. Y el texto que aparece acá, esto es una columna, como ustedes pueden ver, aparece el título, El soldado japonés, aparece también el nombre del periodista o el columnista Jordi Soler y aparece la fecha. Y las columnas, obviamente por eso se les llama columnas, porque están escritas en forma vertical, ¿ya? En párrafos verticales, y ese es el diseño característico de este tipo de texto. Les voy a pedir a la señorita Alma. Alma, ¿cómo estás? Hola, Hola, bien. Alma. Alma, ¿podrías comenzar a leer, por favor, el texto? Sí, Y después va a seguir señor Benjamín Salgado, para que se vaya preparando. el soldado japonés. Hace precisamente un año murió el teniente japonés Onoda, un soldado al que su superior mandó a infiltrarse en las filas enemigas, en la isla filipina de Lubang. Y ahí se quedó tratando de infiltrarse, acechando y buscando el momento de cumplir con su misión, durante 30 años. Este soldado llegó a Lubang en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y esperó hasta 1974, oculto y muy alerta en el corazón de la selva, a que alguien le dijera algo, que la guerra se había terminado y que ya podía irse a su casa. Ya, Alma, muchas gracias. Ahora, señor Salgado, ¿me escucha? Sí, Señor Salgado, ¿podría continuar la lectura, por favor? el mundo que dejó el soldado japonés en 1944 había cambiado radicalmente en 1974, ya que se había separado los Bigler, habían televisiones a color, píldoras anticonceptivas y por haber ya había habido hasta otra guerra, la de Vietnam. Cuando lo rescataron de la selva, el soldado japonés tenía más de 50 años. Lo que se le ocurrió fue irse a Brasil, a otra selva, a rescatar una granja, de la que regresó a su país a dar cursillos de supervivencia de la naturaleza. Gracias, señor Salgado. Señor Miguel Muñoz, ¿podría continuar usted? Dice, cabe preguntarse si el soldado japonés durante 30 años de su misión en la selva no notó que esa guerra había muy poca acción. Cabe preguntarse si parecía raro que a 3 décadas no hubiese tenido que liberar una sola escaramuza. Pero sobre todo desconcierta lo que aventura el soldado tiene de alegría. Era un hombre Era un hombre al que la vida le pasó por encima mientras esperaba que alguien le dijera que ya no podía irse a casa. Como empleado que, como empleado que esperaba que le subieran el sueldo, eso miré, me enredé. Por estos méritos. Méritos que el jefe no había visto, porque no sé si se acuerda de él o la novia que lo esperaba a ese novio que ya no tenía, que ya no ten-
que ya no tienen otra vida. En otra vida con los... Ahí está. ¿Sigo? Siga. Lo que en el fondo nos viene a decir el soldado japonés es que tiene un... A ver, tiene... Es lo que no puede esperar uno, lo que le digan que tiene que hacer, o hacer cosas simplemente, o que hay que hacer que se suspendan, sucedan, que Hay sucedan. que hacer que suceda. Muchas gracias, señor Miguel. Primera vez que lee en esta... Hace tiempo que no sabía usted, señor Miguel. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Muy bien también, señor Miguel. Saludos a Es la que tenía Cristina también y a problemas toda su de familia. conexión y todo. Ah, ya, ok. Espero que se haga presente más. Ya, chiquillos, este es el texto que forma parte de la guía número 6 que acabamos de leer, ¿ya? Ahora, lo primero que me gustaría que ustedes me dijeran, ¿dónde está la tesis de este texto? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué el autor utiliza la historia del soldado japonés para graficar algo, para representar algo, para entregarme un mensaje? Según el autor, esta historia, el autor en este texto, en esta columna, narra o menciona la historia del soldado japonés porque él pretende darnos un mensaje o una enseñanza. Y esa enseñanza es la tesis. ¿Ya? Esa enseñanza es la idea de lo que él me quiere convencer a mí como lector. ¿Cuál sería esa tesis? ¿Alguien me la podría decir? En el párrafo final, dice el señor Salgado. A ver, vamos a ir. Vamos a ir al párrafo final. Final. A ver. Párrafo final. Lo que en el fondo nos viene a decir este soldado japonés es que no puede uno esperar lo que le digan que tiene que hacer o hacer que las cosas simplemente ocurran, hay que hacer que sucedan. ¿Eso sería la tesis, señor Salgado? ¿Sería esa la tesis del texto? A ver, señor Salgado, ¿por qué esa sería la tesis del texto? Porque en el fondo dice lo que en el fondo nos viene a decir este soldado japonés es que no puede uno esperar a que le digan qué tiene que hacer, o lo que ¿Ya? las cosas simplemente ocurran. Hay que hacer que suceda. Ya, y en la historia del soldado japonés, ¿cómo se refleja eso? ¿Él hace lo contrario? Como dijo el señor Salgado, esa es la tesis, chiquillos. Esa es la tesis. Eh, Lo que hace el soldado japonés solamente se queda, le mandan a que tiene que estar en la isla, que tiene que infiltrarse, que tiene que luchar contra sus enemigos. Pero él está desde el año 44 hasta el año 74. Esta es una historia real. Ya él estuvo 30 años creyendo que la Segunda Guerra Mundial seguía su curso, seguía desarrollándose en todo el mundo. Pero la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45. Él estuvo 30 años creyendo que aún estaba en guerra, alejado y aislado del mundo en una isla perdida en una isla perdida en el sur de Asia. Entonces él siempre esperó que llegara su capitán, que llegara su sargento y le dijera, ¿sabes qué? Te ordeno que salgas de esta isla porque la misión se acabó. Pero el sargento nunca llegó. Su superior en el ejército
nunca le mandó ninguna indicación, entonces él siguió ahí, ¿ya? No tuvo ninguna iniciativa, no tuvo, ni siquiera se dio cuenta de que la guerra había terminado, simplemente siguió con la misión sin en ningún momento cuestionar de qué había pasado porque no había ningún soldado y también no había ninguna acción bélica ni de guerra. Entonces, ¿cuál es la posición del emisor de la columna respecto a la historia de Hiro Onoda? Onoda. A ver, esto lo vamos a hacer. Alma, Sí, Alma, ¿cuál sería, según tú, la respuesta para la primera pregunta? ¿Cuál es la posición del emisor de la columna respecto a este soldado japonés? la posición, ¿Mm? eh, ¿Cuál sería la posición? Es cuál como su opinión. como dijo el Benja, ¿Mm? lo que sale en el último párrafo. O sea, su posición es como, Como que lo utiliza de ejemplo. sí, podría ser porque quiere dejar una enseñanza, por así decirlo. Ya, ya muy bien. Quiere dejar una enseñanza, ¿cierto? Por eso se menciona la historia del soldado japonés. Ya, por eso menciona la historia del soldado japonés. Muchas gracias, Alma. Vamos a la número 2. ¿Cómo valora el autor la actitud o situación vivida por Onoda? Esto también tiene relación con la pregunta número 1, chiquillos. Lo que hace Onoda, lo que hace el autor, es que utiliza la historia de este soldado japonés que se perdió en esta isla como un ejemplo, ¿ya? Como un ejemplo para él fundamental de que las personas no pueden esperar a que las cosas sucedan por arte de magia, sino que tú tienes que tener la iniciativa para poder cambiar tu destino, para poder realizar alguna actividad, transformar tu realidad, etcétera. Es, por ejemplo, los profesores. Si nosotros, los profesores, solamente a ustedes le hubiéramos enviado guía y no hubiéramos hecho nada, ni siquiera le hubiésemos contestado las preguntas, hubiera sido bastante fome y sinceramente sin ningún tipo de aporte, pero nosotros tomamos la iniciativa de hacer estas clases en línea para poder ayudarlos y acompañarlos en este difícil proceso de aprendizaje y ustedes también tienen la motivación de poder participar en las clases online. Entonces, vamos a ir con la pregunta número 3. El emisor de la columna dice que Onoda fue un hombre al que la vida le pasó por encima. ¿Qué quiere dar a entender con esta afirmación? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo se podría interpretar esa afirmación que dice el columnista sobre la vida del señor Onoda, que fue un hombre al que la vida le pasó por encima? Señor Ismael, ¿está ahí? Sí, Ismael, ¿cuál sería, según tú, la respuesta que tú darías en la número 3 al interrogante 3? ¿Qué significa que a una persona el le pase la vida por encima? que no estuvo en los eventos de historia, así como que el tipo estuvo así en la selva, así, y no, así como, ejemplo, que una persona se fue a otro país, como así, como desaparecer, pero como que está sobreviviendo, y como que la vida le pasa así por delante, o sea que no vio como su hermano tuvo una familia, Ya, como diferentes eventos. ya como diferentes eventos, ¿cierto? Que perjudican la vida de este soldado japonés. Al Sí, final, chiquillos, tienen que pensar que el soldado japonés perdió 30 años de su vida en una isla abandonado, ya perdido al mundo, alejado de la civilización y sin ningún tipo de comunicación con el mundo externo. Entonces, él ni siquiera sabía que la guerra que él estaba luchando había terminado hace 30 años atrás.
Además que se perdió el lanzamiento del primer cohete. Muy bien, señor Mael. Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como parte de lo que ustedes... Que la vida lo ignora, sí, la vida lo ignora. Ya como dice también el señor Vargas, la vida lo ignora. Vamos ahora, chiquillos, a la pregunta número 4. La número 4. Evalúa la argumentación del emisor de la columna. ¿Consideras que sus argumentos son sólidos o débiles? Justifica su respuesta. Aquí lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos, es calificar la calidad de los argumentos del columnista. Los argumentos que él da, que él entrega, ¿son sólidos? ¿Son, de alguna forma, son consistentes? ¿Son potentes para la tesis que él quiere dar? ¿Sirve la historia del soldado japonés para vincularlo con el hecho de que uno tiene que luchar en la vida, de que uno tiene que tener proactividad, que tiene que tener carácter e iniciativa, y no dejarse dominar o esperar la orden de otra persona para poder actuar? Esto tiene que ver, chiquillos, con la iniciativa propia y personal, con el emprendimiento personal de poder salir adelante sin que, a pesar de que los demás no te digan nada, absolutamente nada, que uno salga de su estado de inactividad para poder lograr los objetivos en nuestra vida. Número 5. En tu opinión, ¿crees que Hiro Onoda decidió el rumbo de su vida o fue un espectador de los acontecimientos? Esa pregunta está bastante buena, así que para no hablar, solo les voy a desactivar los micrófonos, ¿ya? Voy a desactivar los micrófonos para poder... Porque esta pregunta es como para debatir y tampoco quiero seguir hablando toda la clase. Señor Miguel, ¿qué opina usted de la pregunta número 5? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que fue que tomó el rumbo a su vida porque él decidió ir a la guerra y todo eso, enfocado en el soldado, y también a la vez también creo que fue un espectador de los acontecimientos, ya que veía pasar sucesos que ondaban. Ya, muy bien, señor Miguel, le hizo como una buena apreciación porque el soldado japonés primero, él decidió, bueno, que no sé si haya decidido ir a la guerra, porque O lo mandaron, o lo no mandaron, sé. o lo mandaron. Sí, Muchas veces en la guerra, chiquillos, uno no decide irse, se une al ejército a defender a tu país, sino que por ser ciudadano, por ser joven y por tener la edad necesaria para poder participar, a uno lo envían directamente obligado por tu país a participar del conflicto bélico. Así que lo más probable es que él no haya elegido. Y lo otro, ¿fue un espectador de los acontecimientos? Alma, ¿usted qué cree? Yo creo que es que no sé si reafirmarme por uno de los dos lados porque al final él igual como que no eligió el rumbo de su vida ¿Ya? y tampoco pudo presenciar el cambio del mundo hasta que salió de la selva. Hasta que salió de la selva, ¿cierto? Hasta que salió de la selva. Pero él también fue un espectador como de los acontecimientos, porque fíjense bien que él estuvo 30 años, chiquillos, sin hacer absolutamente nada. Y de hecho yo me acuerdo que una vez leí en otro texto, en una revista, en internet, creo que leí la historia de este japonés que estuvo en esta isla 30 años. Y que cuando él salió de esta isla, cuando él salió, cuando unas personas que vivían cerca de él lo encontraron, él no quería abandonar la isla. ¿Y saben por qué no la quería abandonar? Porque él estaba esperando que llegara un superior del ejército japonés, que llegara, por ejemplo, un teniente, un oficial, y le dijera: señor Onoda, la misión terminó, Japón se rindió ante los aliados, así que puede terminar esta misión y abandonar esta isla. Él esperó eso, y de hecho tuvieron que ir a buscar al oficial japonés o alguna persona que tuviera un alto cargo en el ejército japonés, viajar a la isla y que le diera la orden a este soldado, ¿ya?
Yo pienso que también tiene que ver con la fidelidad y con el compromiso que tiene el soldado japonés con la disciplina en el ejército que él tiene, ¿ya? La Tío mentalidad Mario, ¿Ah? tío Mario, pero también es un poco de inercia, pues, de falta de iniciativa, Sí, porque él también, podía haberse informado. sí, también hay su falta de iniciativa. Pero pienso también, tía Berta, que él también es soldado, y los soldados están Es como, fiel. están como adoctrinados para poder seguir una disciplina, porque el soldado no piensa por sí mismo. Pero en el fondo el mensaje que quiere dar el texto es que para nosotros no tenemos que esperar que nos digan las cosas que tenemos que hacer, sino que tenemos que tomar la iniciativa de nuestras decisiones. Sí, sí, Yo creo que ese es el fondo del mensaje que da. sí, pues ese es el fondo lo que da el mensaje. Eso es el fondo. Porque de hecho la historia del japonés solamente sirve para que el autor nos diga, miren, el soldado japonés hizo esto, ustedes tienen que hacer lo contrario. Eso es lo principal que hace como la historia del soldado japonés. Y vamos a la número 6. Indica 2 rasgos de la columna de opinión que reconozcas en el texto leído. ¿Cuáles serían los rasgos? Si ellos pueden responder por el chat, pueden hablar. Hay algunas personas que tienen el... Por favor, las personas O que sea, tienen... esto vendría siendo como los acontecimientos, como los argumentos sólidos que da, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué más? Eso por lo que se me ocurre a mí, como los argumentos sólidos. ¿Ya? Los argumentos sólidos porque es un texto argumentativo y lo otro también podría ser que aparece el nombre del autor, ¿ya? Aparece el nombre del autor. Él se identifica y también se hace responsable por lo que está diciendo y lo que plantea en esa columna. Ya, chiquillos, terminamos con esta guía y creo que nos falta lo último, ¿no? ¿O es solamente eso? Es solamente esa guía la que tenemos en esta clase. ¿Alguna duda o consulta, chiquillos? Antes de terminar la clase.